cantidad de producto que produce para su mercado interno. ¿Qué es esto? La respuesta que da la empresa 1 a través de la cantidad de producto para su consumo, para su exportación. Entonces, son 4 respuestas. ¿Que ya anunció el gobierno los aranceles? Bueno. Entonces, cada empresa da una respuesta a ese anuncio. Ahí están las 4 respuestas. ¿Entendieron? Pero no quiere decir que en estas respuestas se hayan determinado las estrategias de las empresas. Porque miren ustedes aquí, vean estas 4 que están acá. Bueno, vean las 4. ¿Qué hay en las 4? ¿Qué hay aquí? T sub 1 aquí, T sub 1 aquí, T sub 2 aquí, T sub 2. No está determinado el arancel todavía. Por esa razón, estas respuestas es solamente respuestas a lo que anunciaron los gobiernos. ¿Está bien? Las empresas dieron, por lo tanto, 4 respuestas al anuncio de los 2 gobiernos, pero aún no determinan sus estrategias estas empresas, porque todavía no conocemos quién es T sub 1 y T sub 2. Todavía no. ¿Entendieron? Bueno. ¿Eso se determinaría en el periodo 3? Que es cuando No. A ver, ¿cómo le hacemos? Periodo 1, los líderes. ¿Cuántos líderes son aquí? 2. Acostúmbrense, que pueden ser más. Cuando son más, se dice que son coaliciones. Y eso vamos a ver lo que desde el punto de vista estadístico se llama partición. Entonces todavía no entramos allá. Pero los líderes pueden ser 2 o más. ¿Está bien? Bueno, y esos 2 o más podrían ser grupos que están en cooperación comercial, grupos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, a ver, lo estoy viendo lento porque ya se me está como ocurriendo, ¿no? Que así como que cada grupo de ustedes, este modelo lo hiciera, ¿sí? Con supuestos adicionales, por ejemplo, de cooperación, ¿no? O sea, bueno, a ver, este grupito, haga pero con supuesto de que hay cooperación entre los 2 gobiernos o entre las 2 empresas, cualquiera, o entre todos, ¿no? Bueno, entonces, solamente respondiendo a la pregunta, decía, ¿qué en el periodo 3 qué onda? No. ¿Cuántos periodos hay en un juego de estos? Primero y segundo. Primer periodo y segundo periodo. Primer periodo, ¿quién decide? Los líderes. Segundo periodo, ¿quién toma lo que dijeron los líderes y optimizan? Los seguidores. ¿Está? Y ahí al optimizar los seguidores, ¿qué están haciendo? Respondiendo, ¿no? ¿Está bien? El líder, ¿qué hace? Agarra la respuesta, las incorpora a sus pagos y optimiza. Ese sería como el tercer periodo. Me regreso al primero. Regreso al primero. No me voy al tercero. O sea, si tuviéramos que verlo como algoritmo, sí podría ser primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. ¿Cuántos pasos? ¿En cuántos pasos se resuelve un problema de estos? En 4. ¿Pero cuántos periodos estamos considerando? 2. Primer periodo, segundo periodo. Ahorita estamos en segundo periodo. ¿Están respondiendo quiénes? Las seguidoras, las empresas seguidoras, ¿no? Me regreso al primero. ¿Está bien? Y estas 4 respuestas. ¿Sí? Que serían hasta el momento el equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué razón equilibrio de Nash? ¿Por qué? Porque pensamos en el método de estrategias puras de Nash. Por eso se llama equilibrio de Nash. ¿Sí está bien? No se llama equilibrio de Nash porque lo hayamos, por ejemplo, ahorita inventado, sino porque la lógica que nos llevó a estas 4 respuestas fue la metodología del equilibrio de Nash, estrategias puras. Por eso es equilibrio de Nash. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos como tercer paso? ¿Qué hacemos? Nos regresamos al primer periodo. ¿Con quiénes? Con los líderes. ¿Quiénes son los líderes? Los gobiernos. ¿Está bien? Y entonces, estas 4 cosas, estas 4 respuestas, las incorporamos a la función o a las funciones de bienestar
de los gobiernos. Pensemos ahora, voy a regresarme a las funciones de bienestar de los gobiernos, a ver cuáles son. Acá, por acá las teníamos, ¿no? Aquí están. Mírenlas aquí. ¿Ya las vieron? ¿Ya las vieron? Este Q sub 1, ¿quién es? Este Q sub 1, ¿quién es? Es la suma de estos dos, ¿no? ¿Sí está bien? Este Q sub 1 es la suma de estos dos. Pero este H sub 1 asterisco ya lo tenemos. E sub 2 asterisco ya lo tenemos. ¿Quién es bueno, este pi sub 1 también ya lo tenemos, ¿no? ¿Quién es E sub 2? Ya lo tenemos aquí. ¿Sí está bien? Entonces, ya tenemos H sub 1 asterisco, E sub 2 asterisco, H sub 2 asterisco y E sub 1 asterisco. Ya tenemos todos estos. Bueno, pues entonces ya en la función de beneficio, de bienestar del país 1, pues aquí sustituimos lo que ya tenemos. Y también en la función de bienestar del gobierno 2, ahí lo sustituimos. ¿Está bien? Entonces vamos a tener aquí U sub 1 por la sustitución adecuada de estos 4 asteriscos y U sub 2 es la función de bienestar del gobierno 2, ya con los 4 asteriscos. Y vuelve a ser un juego estático. ¿Cómo? Vuelve a ser un juego estático ya cuando... Vuelve a ser un juego estático del periodo 1. Y entonces ahí, de vuelta, a ver, vamos para allá. Vámonos con los líderes, ¿no? Vámonos con los líderes. Aquí están los líderes, ¿no? El gobierno 1 tiene una función de bienestar, pero ya tenemos estos 4 asteriscos, ya los tenemos, son las respuestas de las empresas, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Estamos en qué periodo? 1. ¿Cuántos jugadores tenemos en el periodo 1? 2. ¿Cómo tenemos que pensar el juego? Con juego estático. ¿Con qué metodología? Estrategias puras de uso. ¿Quién les enseñó a hacer eso? Lo estoy llevando casi de la mano. Sí, ya me tardé como 20 horas en esta cosa, que ya debería de haberla terminado hace mucho. Sí. Entonces, al sustituir, digamos que esas 4 estrategias, de alguna manera, las toman las líderes en el periodo, sería un periodo, el primero. 1, tercer paso, y ya encontraríamos los aranceles de cada gobierno, ¿no? Claro, ahí se encuentra, como están maximizando los líderes, y los líderes anunciaron desde el principio sus aranceles, ahí, en el paso 3, en el periodo 1, pensando como juego estático, y por medio del equilibrio de nuevas estrategias puras, ahí vamos a determinar los aranceles. Posteriormente, digamos que en el paso 4, agarras los aranceles y los pones en las respuestas de las empresas que son las líderes, las seguidoras, sí. Entonces, a ver, estamos en el periodo 1, tenemos 2 jugadores, los 2 gobiernos, uno tiene T sub 1 y el otro tiene T sub 2. Bueno, ¿qué debe hacerse de acuerdo a Nash? Pensemos que el jugador 2, que el gobierno 2, ¿está bien? Ya fijó su estrategia T sub 2 asterisco, ¿no? Pensemos eso. Y entonces maximiza el gobierno 1, su función de bienestar. Por esa razón, miren aquí, vean esto. 4 variables determinadas, 1, 2, 3, 4, y esta, ¿por qué esta está, la T sub 2 está en forma asterisco? Está asumiendo que el gobierno 2 ya eligió. ¿Está bien? ¿Quién está maximizando ahorita? El gobierno 1. ¿Sí? ¿En dónde? En su función de bienestar. En su función de bienestar, que es esta. Esta que está aquí. En esta hay que ponerle, en donde vaya Q sub 1, la suma de estos dos, donde vaya E sub 2, la que ya calculé aquí asterisco, etc. ¿no? Entonces vamos a poner, a ver, vámonos con la función de bienestar. Aquí está. ¿Qué es lo que voy a ver, estoy con el gobierno 1 y por lo tanto, ¿qué voy a maximizar? La función de bienestar del gobierno 1, que se llama U sub 1. ¿Sí está bien? U sub 1. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la variable de interés del gobierno 1?
T sub 1, el arancel. Entonces, voy a derivar la función de bienestar del gobierno 1, que es sub 1, respecto de su variable de interés, que es T sub 1. Y por esa razón, ahí está, respecto de T sub 1. ¿Por qué razón aquí no es parcial? ¿Por qué aquí no dice derivada parcial, sino derivada ordinaria? Porque la función de bienestar, tiene todas estas constantes y nada más depende de T sub 1. Por lo tanto, es una función de una variable. Por lo tanto, se deriva de modo ordinario, no de modo parcial. O sea, se deriva de modo parcial cuando la función depende de dos o más variables. Se deriva de modo ordinario cuando la función nada más depende de una variable. En este caso, sub 1 depende de T sub 1. Por eso se deriva respecto a T sub 1 de modo ordinario. Se iguala a 0 y ya, bueno, miren, aquí ya derivé, aquí ya derivé, aquí ya derivé, aquí ya derivé y aquí ya despejé T sub 1 y eso fue lo que me salió. ¿Verdad? ¿Está bien? Derivé la función de bienestar del gobierno 1, derivé igual a 0 y despejé la variable de interés del gobierno 1 que es T sub 1 y me dio A menos C sobre 3. ¿Está bien? Pero este ya es ¿cuánto va a cobrar el gobierno 1 a la empresa 2 del gobierno 2? Un arancel, ¿sí? Que tiene como medida A menos C sobre 3, ¿no? Es este. ¿Está claro? Ese es el arancel que garantiza que la función de bienestar es máxima. Bueno, hacémoslo. Sí, venga. Esa cantidad de A menos C sobre 3 en realidad no tiene unidades como tal. Porque, sí, bueno, esto que está aquí es una unidad monetaria. A menos C sobre 3 pesos. Cuando hablamos de la cantidad de producción, igual llegamos a menos C sobre 3 o... Claro. Pero ahora ya estamos hablando de un costo, un impuesto. Sí. Pero de todas maneras se traduce como una cantidad de producción monetaria. Sí, esta que está aquí, al ser un impuesto, teóricamente aquí está planteado en términos, debería ser, el arancel debería ser en términos porcentuales, ¿no? El arancel. ¿Sí está bien? La A es una constante que la definimos desde el principio como una constante que tenía la intención de figurar en la función de demanda. ¿Sí, verdad? Desde el principio. Y la C era un costo unitario de producción. ¿Está bien? Entonces, si esto es dinero, y esto es dinero, esto es dinero. Okay. Y también en producción, pues también se traduce eso a dinero. Sí. Lo que me cuesta la producción. Sí. Podríamos en una sesión próxima darle unidades de medida a cada función, a cada variable, unidades de medida. Porque puede ser unidades de medida, ahorita decíamos porcentual, en dinero o en mercancía, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿quién maximizó? La empresa 2. ¿Está bien? Ahora regresamos a la empresa 2 y estando parados en los zapatos de la empresa 2, ¿qué piensa la empresa 2? Que el gobierno 2, estamos en los gobiernos, ya me hizo. Estamos en los gobiernos. ¿No? Ahora nos regresamos. Sí, estamos en los gobiernos, ¿no? Sí. Ahora nos vamos al gobierno 2. Tiene una función de bienestar. ¿Está bien? Y entonces él supone, ¿verdad? Que está dado ¿quién? T sub 1, ¿no? Por eso T sub 1 sería T sub 1 asterisco. Entonces la U sub 2 asume que T sub 2 es asterisco. Y entonces, ¿cuál es la variable de interés de la función de bienestar del gobierno 2? T sub 2. T sub 2, que es su arancel, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos la función de bienestar del gobierno 2, o sea, derivamos un sub 2 respecto de su variable de interés, que es T sub 2. Aquí está. Y bueno, aquí ya se dio cuenta que aquí ya dijeron, ya no desarrollo, ¿no? Porque aquí, entre esta flechita y T sub 2, aquí
Aquí donde está el apuntador aquí, ¿qué debería de haber? Todo esto. Y por flojera no está, ¿no? Ya, ustedes pueden hacer lo mismo que arriba, pero la T sub 2 asterisco, que es el arancel del gobierno 2, resulta A menos E sobre 3. De algún modo, los gobiernos están siendo equitativos, ¿no? De algún modo, ¿no? O sea, un gobierno le cobra arancel al otro A menos E sobre 3 y a su vez el otro al uno A menos E sobre 3. Eso no sucede con la realidad, ¿no? Hay ahorita gobiernos encajosos, ¿no? ¿Está bien? Que casi siempre que platico de cosas, nunca las platico por no tengan trascendencia, sino que hoy, por ejemplo, está el asunto, ¿no? Sin meterse en cosas de política, está el asunto de que se pueden imponer aranceles de medidas distintas, pero aún más se pueden hacer ¿no? amenazas, ¿no? ¿Verdad? Amenazas. Si no cooperas, te cierro las fronteras. Si no cooperas, te impongo estos aranceles. Si no cooperas, en fin. La amenaza es parte de los juegos cooperativos. La amenaza es un instrumento, ¿no? De los juegos cooperativos. Abusados con eso. La amenaza, a Trump lo asesoraron, le dijeron eso, ¿no? Que la amenaza es un elemento que participa en los juegos cooperativos. Lo van a ver al rato. ¿Está bien? Ahorita lo van a ver. Y la amenaza también es una función de amenaza o algo. Ahorita lo van a ver. La amenaza genera algo que se llama, no hemos visto juegos cooperativos, apenas los tengo ahí programados, ¿no? ¿Está bien? Y ahí no deben dormirse, porque se duermen, vamos avanzando, ¿no? Sí, agárrese bien, ¿no? Amárrese de la mesa. Entonces, no, la amenaza, como parte de los juegos cooperativos, genera algo que se llama puntos de desacuerdo, que es el punto más bajo de negociación entre jugadores, el más bajo, ¿no? En términos de que es el que genera el máximo beneficio y al mismo tiempo mínimo, ¿sí? Acotado por el otro jugador. Entonces, las amenazas generan puntos de desacuerdo, pero los puntos de desacuerdo son, desde el punto de vista matemático, son como el ínfimo, que es la cota inferior máxima de un conjunto de beneficios. Así se puede ver. Claro, ¿no? Los que estudian juegos en economía no saben qué es eso, ¿no? Pero ustedes pueden verlo así. La amenaza, así lo pueden ver desde el punto de vista matemático, ¿eh? La amenaza es un elemento de los juegos cooperativos y la amenaza produce puntos de desacuerdo, y los puntos de desacuerdo son los ínfimos, que son las cotas inferiores máximas de los beneficios. Qué bonito, no lo van a leer así en los libros de juegos, pero así es, ahorita lo van a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vamos a entrar, ¿para qué sirven los juegos? Para negociar. Y si vamos a entrar en negociación, primero dame un margen de negociación. Dime de dónde a dónde podemos negociar. O sea, podemos negociar en este grupo de beneficios, o en uno más grande. ¿Cómo distingo mi margen, ¿no? de movilidad para negociar? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es poner el punto más bajo a partir del cual puedo negociar. Y ese punto más bajo se llama punto de desacuerdo. Y ahorita les voy a decir cómo se calcula. Está cañón el punto de desacuerdo, ¿eh? Está cañón. ¿Está bien? Bueno, pero no hemos empezado aún teoría de juegos cooperativos. Apenas estamos en ¿no? A ver, vamos a darle salida a este juego, ¿no? A ver, entonces, ¿cuáles fueron las estrategias de los gobiernos para maximizar sus funciones de bienestar? A menos E sobre 3. Bueno, ¿qué hacemos como cuarto paso o como
o en la secuencia de periodos regresando al segundo periodo. Pues estas que ya son las decisiones óptimas de los gobiernos, ¿sí? Hay que sustituirlas, hay que ponerlas, hay que introducirlas. ¿En dónde? En las respuestas, en las 4 respuestas de las empresas. ¿Está bien? Entonces, si nos fijamos en las 4 respuestas, ¿dónde están las 4 respuestas? Aquí están. Observen estas 4 respuestas. Observen las 4. ¿Qué me hace falta aquí para tener ya la respuesta bien? La TS1. ¿La TS1 quién es? A menos E sobre 3. Aquí la TS2, A menos E sobre 3. La TS2, A menos E sobre 3. La TS1, A menos E sobre 3. Entonces aquí le imponemos A menos E sobre 3, que son la medida del arancel que maximiza la sociedad de bienestar, y entonces esta ya se convierte en lo siguiente. A ver, antes que nada, ¿cómo se le llama a esto? El equilibrio de Nash, de estrategias puras para los gobiernos, ¿no? Porque así lo pensamos. ¿Está bien? Bueno, entonces estas dos vamos a meterlas en las respuestas de las empresas. Por lo tanto, aquí tenemos, bueno, este es el desarrollo, ahí donde están las tres puse, y aquí está la solución. ¿Cuánto es lo que debe producir la empresa 1 para su mercado interno? 4 veces o 4 novenos de A menos C. ¿Cuánto debe producir la empresa 1 para exportar? 1 noveno de A menos C. ¿Cuánto debe producir la empresa 2 para su mercado interno en el país 2? 4 novenos de A menos C. Y igual acá, ¿sí? ¿Cuánto debe producir la empresa 2 para exportar? 1 noveno de A menos C. Como son cifras equivalentes, mírenlas, como son cifras iguales, ¿cuál es la lectura de esto? ¿Cómo que las empresas en paralelo obtienen, ¿verdad?, sus estrategias iguales? Bueno, lo que está queriendo decir esto es que las dos empresas, están en las mismas condiciones de poder dentro de su mercado. Si una de estas fuera más poderosa que la otra, no saldrían estas cifras, ¿no? Porque aquí le podemos meter algo más, mucho más fino. ¿Qué tal que la empresa 1 ¿sí?, tiene mayor penetración en el mercado que la empresa 2? ¿Qué tal que habláramos, por ejemplo, de una empresa como Walmart, ¿sí?, y una empresa como Soriana, por ejemplo? Tal vez Walmart sea más poderoso, ¿no?, que Soriana, tal vez. O sea, estamos hablando de dos empresas, donde una es líder y la otra es seguidora, dentro del mismo periodo. Entonces, estas 4 cifras no saldrían igual, saldrían distintas. Igual pasa con los gobiernos, ¿sí? Si en los propios gobiernos hay un líder y hay un seguidor, también no daría las mismas tesis. ¿Está bien? El ejemplo de México y Estados Unidos, ¿no? ¿Dos gobiernos a la par? No. Hay un líder y hay un seguidor. ¿Está bien? Entonces, nosotros hablamos de 2 líderes, 2 gobiernos líderes, 2 empresas seguidoras, pero dentro de los gobiernos va a haber un líder y un seguidor, y dentro de las empresas también. Pero ¿eso cómo se reflejaría, por ejemplo, en la función de pago? O sea, ese porcentaje, por ejemplo... Las condiciones cambian. Si yo le digo, a ver, pensemos que el gobierno 1 es líder y el gobierno 2 es seguidor. ¿Está bien? ¿Está bien? Y pensemos que la empresa 2 es líder y la empresa 1 es seguidor. Cuando está en el juego estático, ahí se tiene que manifestar ese liderazgo y esa calidad de ser seguidor. Ya no se resuelve por Nash, ¿no? Se resuelve con un juego dinámico, al mínimo periodo. ¿Está bien? Y no saldrían las mismas cifras. ¿Está entendiendo? Entonces, aquí se generan subjuegos estáticos, ¿sí?, en cada periodo. En el 1 los 2 gobiernos, y en el 2 las 2 empresas. Pero se podría generar un subjuego o sea, este es un juego dinámico, pero se podría crear un subjuego dinámico para los 2 gobiernos y un subjuego dinámico para las 2 empresas. ¿No les da miedo eso? Está terrible, ¿no? Entonces ahí sí pueden meter la
idea de México, Estados Unidos, y digamos, para más o menos compensar, México el seguidor, Estados Unidos el líder. Y las empresas, acá le metemos una poderosa de DIL para que, ¿no? Allá una poderosa de DIL contra una débil de Estados Unidos. Ahí está. Ahí, ¿no? Para sorpresas, no todo sea para un lado, ¿no? Pegas para un lado, no nada más. ¿Está bien? Entonces, ya no hay nada, ya terminó el curso. No, hay que decir que lo puse en la cola, ¿no? Lo puse en la cola, porque dije, a ver, voy a ponerlo hasta el final y a lo mejor, capaz que lo hacen, ya no lo veo, pero no lo hicieron. Eso está muy mal que no lo hayan hecho. Bueno, aquí está el otro modelo. Lo dejé al final, el modelo de un sindicato fuerte, y una empresa débil. ¿Está bien? A ver cómo le hacemos aquí. Voy a volver a reproducir el escenario de un juego, ¿sí? El modelo de Lothier, de un sindicato fuerte y una empresa débil. Vamos a ver. A ver, vamos a ver el juego de un sindicato fuerte. Este ejercicio está más extraño porque la función de beneficio de sindicato es una función de utilidad. Entonces, pues no podemos. A ver, recuerden lo que vimos de las funciones de utilidad. Recuerden, ¿qué hacíamos? Que por ejemplo, si la utilidad de algún jugador, ¿verdad?, depende de dos variables, ahí está, y esta utilidad la fijo en 8, esto lo leemos como 8 es el nivel de felicidad de quien tiene esta función de utilidad. Y si esto lo definimos en 10, 10 es el nivel de felicidad, ¿verdad?, del jugador que tiene esta función de utilidad. Entonces, ¿cómo dibujamos para una Cobb-Douglas, por ejemplo? Si esta fuera A por X a la alfa por Y a la beta, esa es una función de utilidad tipo Cobb-Douglas. Si eso lo igualamos a una constante, entonces ¿qué me da? Me da familias ¿de qué? Familias ¿de qué? De hipérbolas, de curvas de indiferencia. ¿Está bien? Entonces, imagínense que quisiéramos maximizar esta utilidad. Entonces, es como entre más me alejo, aquí por ejemplo la felicidad es de 8, aquí la felicidad es de 10, aquí de 15, aquí de 20. Entonces, entre más me alejo con esta curva, pues más feliz soy. ¿Está bien? Imaginemos que la curva está acotada por una recta, por esta. Entonces digo, a ver, encuentren
la curva que me da la máxima felicidad, la curva de indiferencia que me da la máxima felicidad, sujeta a esta recta. Entonces va a haber una curva, esta puede crecer acá. Va a haber una curva que corte a la recta y le dé un besito aquí, ¿no? Un punto de tangencia. Este punto es el punto X, Y, que proporciona la máxima felicidad, de acuerdo a esta función de utilidad, sujeta a esta recta, que es una restricción. De ese tipo es la función de utilidad del sindicato. Entonces, pues no es como la anterior es más desgastante, mucho más de cálculo, pero está muy clara. Pero aquí, cuando se trata de funciones de utilidad, no es tan rápido. Entonces, vamos a tratar de resolver el problema siendo tolerantes, ¿no? con esto de la función de utilidad del sindicato. Entonces, ¿qué habíamos pensado? No les di mi apuntador, ya se me perdió. ¿Cómo? Acá está. Entonces, a ver, ahí va. Miren. A ver. Aquí lo que tenemos es esto. Estas condiciones que están aquí, ¿qué me dice la parcial de U respecto de W? ¿Qué me dice esto? Esto. ¿Y qué me dice esto? Ya lo habíamos visto. ¿Qué dice? ¿Qué dicen estas dos? Sí, bueno, otra creciente. Sí, a ver, espera. Son decrecientes y convexas. No, espera. Vale, de hecho ni siquiera les tengo que preguntar, ¿no? Acá lo dicen. Son decrecientes y convexas. O sea, son así. Estas caen y además apuntan para arriba. Caen, son decrecientes y convexas, abren para arriba, su curvatura es hacia arriba, ¿no? ¿Está bien? Bueno. A ver, entonces tenemos una... ¿Cuál es la función de pago del sindicato? Una función de utilidad. Aquí está la función de utilidad. ¿De qué depende esta función de utilidad? Del salario de los trabajadores y de la cantidad de trabajo que la empresa contrata, que es L. Aquí está. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿cuál es la función de beneficio de la empresa? Vamos a llamarle USB. La función de beneficio de la empresa, simple y sencillamente, es como le hace rato, como las PIS, ¿no? Ingresos menos costos. Bueno, ya no se ve lo de abajo, ¿verdad? No. Bueno, no hay problema, ahorita lo vemos aquí en pizarra. Entonces, ¿de qué se trata este problema? De encontrar el nivel de salarios y el nivel de trabajo, L, que hace que la función de utilidad del sindicato sea máxima y que la función de beneficio de la empresa sea máxima. De eso se trata. Encontrar estas dos variables, estas dos. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en el primer? Acá está lo que estaba diciendo, ¿no? Es encontrar los valores W y L para que estas dos sean máximas. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace primero en este juego? Primero, el líder anuncia su estrategia. ¿Cuál es la estrategia del líder, o sea, del sindicato? ¿Cuánto?
¿Cuál es la estrategia? A ver, vamos por partes. Estamos hablando de dos variables, ¿no? De la variable salarios y la variable cantidad de trabajo que es L. A ver, ¿quién es para cada quien? Los salarios son las estrategias. ¿Es la estrategia de quién? ¿Del sindicato o de los trabajadores? Digo, de la empresa. El sindicato. Sí, del sindicato. Pues toda la vida el sindicato anda pidiendo incremento salarial. ¿No? ¿Cuál es la estrategia del sindicato? W. ¿Está bien? ¿Y cuál es la estrategia de la empresa? La cantidad de trabajo a contratar. ¿Está bien? Entonces, primer paso, ¿quién es el líder? El sindicato. Entonces, el sindicato en el primer periodo que anuncia. W, muy bien. Y en el segundo periodo, esa W la toma como constante ¿quién? La empresa. ¿Sí está bien? La empresa la toma como constante. Y en este momento, la empresa, ¿qué hace? Maximiza. Es decir, averigua la L tal que su beneficio sea máximo, suponiendo que la W es constante. ¿Está claro? Entonces aquí dice, lo que acabamos de explicar es, suponemos que el jugador 1, sindicato, eligió una estrategia cualquiera W, que son los salarios. Enseguida, el jugador 2, o sea la empresa, observa a W, la toma como constante y determina su estrategia óptima, que es L asterisco, la estrategia óptima de la empresa, ¿no? ¿Está bien? Maximizando su beneficio. Entonces, ¿de dónde obtiene esta L óptima? ¿De dónde la obtiene la empresa? Esta L óptima, de maximizar su función de ganancia. Esta L óptima es la respuesta que da la empresa al sindicato. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿cuál es el beneficio? Aquí está B. ¿Cuál es el beneficio de la empresa? Aquí dice ingreso menos costos. ¿Sí? Pero es el ingreso en función de la cantidad de trabajo menos el salario por la cantidad de trabajo, ¿no? Aquí estamos hablando de que este es un costo y este es un ingreso. Ingreso que genera la cantidad de trabajo menos el costo de contratar este trabajo, la E. ¿Está bien? Bueno, esto que está aquí es ingreso menos costo. ¿Qué costos son estos? ¿Qué tipo de costos son? ¿Qué tipo de costos son? ¿Son de producción? No. ¿Verdad? En los costos totales de producción siempre están los costos variables más los costos fijos. Estos son los costos totales para producir, pueden estar separados entre costos variables, ¿verdad? Y costos fijos para producir. Bueno, esos costos que están ahí, evidentemente, no son lo que la empresa paga de teléfono, ni de luz, ni de agua, ni nada. Es el dinero que paga la empresa, ¿sí? Por concepto de la cantidad de trabajo que contrata, ¿no? Por lo tanto, estos costos, ¿qué son? ¿Fijos o variables? Variables. Pues aquí estamos hablando de costos variables, ¿sí? Normalmente el beneficio de la empresa normalmente es el ingreso por ventas menos los costos de producir todo lo que vendí. Pero en esos costos de producir todo lo que vendí van en costo total. Aquí nada más estamos hablando de costos, ¿qué? Variables. ¿Sí está bien? Estos son costos variables. ¿Está claro? Hay que tener muy claro eso. Muy bien. Ahí está la función de beneficio de la empresa, que le llamamos a esto la utilidad de la empresa. Bueno, ¿qué hacemos enseguida?
¿qué hace enseguida la empresa? Maximiza, ¿no? ¿O no? Ella quiere ver cuánto trabajo debe conseguir para que este beneficio sea máximo. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la variable de interés de la empresa? L. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar el beneficio respecto de L. Si la variable de interés de la empresa, la estrategia es L, L es la que voy a optimizar, pues entonces la función de beneficio de la empresa es una función, ¿verdad? ¿Está bien? Cuya variable de interés debe ser L. Entonces vamos a derivar esta, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de todo esto? De todo esto respecto de L. La derivada de todo esto respecto de L. Aquí el ingreso por ventas está en función de la cantidad que contrata la empresa para el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto respecto de L? ¿Cuánto es? La derivada de esto respecto de L es I' de L, o sea, la derivada del ingreso, ¿sí? La derivada del ingreso respecto de L, menos W. ¿Sí, verdad? La derivada de WL es, respecto de L es W. Entonces, quiere decir, ahí lo tienen, que si derivo aquí e igualo a 0 esto, pues de aquí, ¿a quién puedo despejar? De aquí, ¿a quién puedo despejar? De aquí. Sería la variable de interés de la empresa, bueno, de la empresa, ¿no? Que sería la variable de interés, ¿no? Claro. Aquí se despeja la variable de interés, ¿no? Dice el W, pero la W es la variable de interés de la empresa. Ahí hay que tener claro, porque no es nada más hacer una ecuación, despejarnos. La variable de interés de la empresa es L. Y entonces, de aquí tendríamos que despejar L, ¿no? El problema de aquí es que no sé quién es L de aquí. Aquí no sé quién sea L. Por eso dice aquí que hay que despejar L en términos de W. ¿Sí? Pero aquí no sé quién sea L. Es la variable de interés de la empresa, ¿no? ¿Está claro? Nada más dice, bueno, pues ya de esta ecuación, que es la ecuación que maximiza, donde se maximiza la ganancia de la empresa, se tiene que despejar la variable de interés de la empresa, que es L. Pero aquí no figura L. ¿Está bien? En todo caso, aquí hay que hacer un poco de, echarle un poco de cabeza. En todo caso, es la L que satisface esta igualdad. ¿Cuál es la L que satisface esa igualdad? Primero lo que tienen que hacer es en una gráfica dibujar esa igualdad, o sea, el ingreso marginal, bueno, el ingreso, la derivada del ingreso respecto de L igual al salario. Así. ¿Está bien? Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí? La derivada del ingreso respecto de L igual al salario. ¿Qué es esto? Bueno, a esto que está aquí se le conoce, ¿sí? Como a esto, como el ingreso marginal del trabajo. Ingreso marginal del trabajo. Así se le conoce, ¿sí? Ahora, ¿cómo se traduce eso? El ingreso marginal del trabajo. ¿Cómo se puede leer para niños de kinder, ¿no? El ingreso marginal del trabajo. ¿Cómo? Es, contratan hoy 20 horas de trabajo
y eso produce un ingreso. ¿Está bien? Digamos que el ingreso es de 100 pesos, por decir algo, 100. ¿Está bien? ¿Cuántas horas contratamos de trabajo? 20. Bueno, ahora imaginemos, a ver, ¿cuántas horas contratamos de trabajo? 20. ¿Cuánto produjo de ingreso? 100. Imaginemos que contratamos no 20 horas, contratamos 21. Y las 21 generan un ingreso de 108 pesos. ¿Cuál fue la variación del ingreso? 8. Entonces, ¿qué es el ingreso marginal? ¿Qué es el ingreso marginal del trabajo? Es la variación del ingreso, ¿sí?, en la última unidad de trabajo contratada. 8. ¿Entendieron? El ingreso marginal de trabajo es la variación del ingreso, ¿sí?, en la última unidad contratada de trabajo. Entonces, este que está aquí es el ingreso, este es el ingreso marginal, variación del ingreso en la última unidad contratada de trabajo. Y en todo caso, ¿qué creen? Miren, si esto me dice que el ingreso marginal es el salario, pues lo que me está diciendo es que una forma de determinar el salario de los trabajadores es a través de ese ingreso marginal. ¿Saben cómo? Esto que está aquí está diciendo eso. Una manera de determinar el ingreso de los trabajadores es a través del ingreso marginal del trabajo. Es una manera, evidentemente, como el ingreso tiene sus asegúnes y la gente lucha por los mejores ingresos. Esto es una cuestión, digamos, muy matemática, muy económica. ¿Sí? Decir, oye, ¿cuánto te pagan? No, pues tanto. Ay, pues fíjate que lo que te pagan es tu ingreso, es el ingreso marginal de la empresa. Nada más es pura teoría. Pura teoría. ¿Está bien? Entonces, a ver. A ver, yo voy acá apenas. Yo voy hasta arriba. ¿Sí? Entonces, a ver. Esto es una curva. Esto es una curva. ¿Sí? Y esta curva, hay que ver dónde está la L que satisface esta curva, porque esta es una curva de maximización del beneficio de la empresa. Y lo que me interesa es quién es esa L, ¿no?, que está aquí. ¿Quién es la L? Esta. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo le hacemos para determinar esta L? Bueno, aquí hay una interpretación. ¿Qué significa I', esto que está aquí? ¿Qué significa I' de L? ¿Qué significa? ¿Qué significa I' de L en términos matemáticos? Cuando tienen esta función, y aquí toman, por ejemplo, el 4, ¿qué significa f' de 4? Una pendiente, ¿verdad? La pendiente de la recta tangente a la curva en este punto. Es una pendiente, ¿no? O sea, esta derivada es la pendiente de esta recta. Bueno, muy bien. ¿Qué significa? Si me paro aquí, 6, ¿qué sería la derivada de la función en 6? ¿Qué sería? Pues la pendiente de, ¿verdad?, esta otra recta. Sí, la pendiente de esta otra recta. Bueno, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa I' de L? ¿Esto significa qué? La pendiente, ¿no?, de la curva, ¿qué?, de ingreso, ¿no? ¿En dónde? En L, ¿no? Entonces tendríamos algo similar, ¿no? Aquí tendríamos algo similar. Aquí está la L, o bueno, vamos a pensarlo así. Esta sería la curva de ingreso, ¿sí?, y esta sería como la L, ¿sí?, donde la pendiente es esta I' de L. Por eso dice ahí en el texto,
No sé si ya lo leyeron. ¿Qué dice en el texto? ¿Qué dice? Que I'(L) es la pendiente de la curva de ingreso, ¿sí? ¿En dónde? En el punto L. ¿Sí? Aquí. En el punto L, en el cual la pendiente coincide con el salario. Bueno, muy bien. Entonces, esta pendiente que está aquí, que es I'(L), debe ser exactamente igual a ¿quién? Según esta ecuación. Según la ecuación de arriba, esta pendiente ¿a quién tiene que ser igual? Al salario. Al salario, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces, a ver, la pregunta sigue siendo esta. ¿Cuál es el valor de la L que satisface esta igualdad? Es la pregunta. ¿Cuál es el valor de la L que satisface esta igualdad? En realidad ya es la optimizada, ¿no? Ya es la óptima. Es la óptima. La L que estamos buscando es la óptima, la que optimiza la función de beneficio de la empresa. ¿Cuál es, desde el punto de vista gráfico, cuál es esa L que maximiza la función de ganancia de la empresa? Acá estamos, ¿eh? ¿Es una recta? ¿Cómo es una Acá estamos. Bueno, a ver. Primero tienen que pensar qué podría ser la función de ingreso, ¿no? ¿Cómo es la función de ingreso? Luego, derivar la función de ingreso. ¿Sí? Y luego esa pendiente, que es la derivada igual al salario. ¿No? Es lo que hay que hacer primero. O sea, el problema es complejo porque la lectura es una lectura un poquito más fina que tiene que ver con gráficas, ¿no? ¿Está bien? Entonces,